Febrero de 2021. Las puertas automáticas se abrieron de par en par, pero faltaba un detalle fundamental en la entrada. El guarda de seguridad, con su habitual uniforme, ya no levantaba la mano para exigir aquel pedazo de plástico rojo. Después de 26 años de exclusividad absoluta en Colombia, Macro tomaba una decisión impensable. Eliminaba su famoso pasaporte. El club privado más grande del comercio mayorista había sido forzado a abrir sus puertas a cualquier transeúnte. Durante décadas, esa tarjeta representó mucho más que un simple requisito. Era un símbolo de estatus en el comercio nacional. En su época dorada, dueños de restaurantes, tenderos de barrio y familias numerosas abarrotaban los inmensos parqueaderos cada madrugada, empujando carritos industriales cargados hasta el tope con bultos y cajas al por mayor. Eran los reyes intocables del formato Cash and Carry, dominando desde Bogotá hasta Medellín, con bodegas monumentales de techos altísimos. Sin embargo, el tiempo no perdona, y el paisaje comercial cambió ferozmente. Hoy, la realidad de esos gigantes de concreto es otra. Sus colosales parqueaderos han sido vendidos o fraccionados. Las bodegas se han encogido y aquellos pasillos infinitos, donde antes solo transitaban comerciantes comprando por docenas, ahora intentan desesperadamente atraer a compradores de un solo artículo para mantener vivas las cajas registradoras. ¿Cómo es que un imperio internacional, que alguna vez dictó las reglas del juego y transformó la manera de comprar en Colombia, termina desmantelando su propia identidad corporativa solo para sobrevivir? La respuesta no es una simple crisis financiera, es la historia de una guerra comercial implacable contra el modelo del hard discount, el cambio cultural en el consumo de los hogares colombianos y el peligro de creer que el éxito de ayer garantiza la permanencia de mañana. Esta es la historia de Macro Colombia y la caída de la exclusividad mayorista. Corría el año 1995 y Colombia atravesaba una década de profundas transformaciones. El país, que apenas unos años atrás había iniciado su agresivo proceso de apertura económica, comenzaba a recibir una avalancha de marcas y conceptos extranjeros que prometían modernizar la vida cotidiana. Sin embargo, el paisaje comercial nacional seguía siendo, en su mayor parte, predecible, cálido y profundamente tradicional. Para las familias colombianas, hacer las compras de la quincena era un ritual con historia. Los pasillos de almacenes Ley, las cuidadas vitrinas de Pomona o el bullicio creciente de los supermercados, éxito definían la experiencia de llenar la alacena. Era un acto social, acompañado de música ambiental, techos bajos, pisos brillantes, degustaciones en cada esquina y dependientes siempre dispuestos a ayudar. Por otro lado, la realidad para el comercio minorista era radicalmente distinta. Para el dueño de la panadería de barrio, el administrador de un asadero de pollos o el clásico tendero de la esquina, abastecerse implicaba una logística ruda. Su rutina consistía en madrugar a las 4 de la mañana para adentrarse en las inmensas plazas de mercado como Corabastos o Palo Quemao en Bogotá, o la minorista en Medellín. Allí, entre el frío de la madrugada, el barro, los gritos de los pregoneros y el regateo constante, se surtían los negocios que alimentaban al país. El concepto de comprar al por mayor en Colombia estaba irremediablemente ligado al caos, al esfuerzo físico extenuante, a la informalidad y a las negociaciones verbales. En este escenario de enormes contrastes, aterrizó una auténtica nave nodriza del comercio global. Desde los Países Bajos, el poderoso conglomerado SHB Holdings decidió que era el momento de clavar su bandera en el norte de Sudamérica. Colombia, con su creciente mercado interno, su inmensa red de tiendas de barrio y su espíritu emprendedor, era el terreno perfecto para su experimento. Así llegó Macro. Fieles a su frío y calculador ADN europeo, los ejecutivos holandeses no llegaron tímidamente. Macro no alquiló locales en los centros comerciales de moda, ni buscó esquinas coquetas en los barrios residenciales. Su estrategia inmobiliaria fue otra. Buscaron inmensos lotes en las periferias industriales, muy cerca de las grandes avenidas y autopistas por donde transitaba el transporte pesado. Allí levantaron estructuras que los colombianos nunca habían visto en el sector retail. Eran cajas metálicas gigantescas, fortalezas de concreto y acero,
que abarcaban decenas de miles de metros cuadrados, pintadas con un inconfundible logo azul y amarillo que se alzaba sobre postes altísimos, visibles a kilómetros de distancia. Estos megacentros estaban rodeados por playas de estacionamiento tan vastas que parecían aeropuertos, diseñadas no para el modesto Renault 4 de la familia, sino para flotas enteras de camiones, camionetas de estacas y furgones. La primera impresión de un comerciante colombiano al cruzar esas enormes puertas automáticas a mediados de los 90 era de puro asombro. Era un choque cultural inmediato. Macro introdujo en Colombia el concepto crudo, implacable y ultra eficiente del cash and carry. Pague en efectivo y lléveselo usted mismo. Al entrar, el cliente no se sentía en un supermercado, sino en el corazón palpitante de un centro logístico en pleno funcionamiento. El piso era de cemento pulido, frío y resistente, diseñado para soportar toneladas de peso diario. Al mirar hacia arriba, la vista se perdía. No había techos falsos de yeso para ocultar la infraestructura. Solo se veían tuberías expuestas, cables gruesos, lámparas industriales colgando de gruesas cadenas y enormes vigas de metal. Y dominando todo el paisaje visual, se alzaban las imponentes estanterías de color naranja y azul. Estos racks industriales trepaban hasta el techo, sosteniendo no cajas individuales, sino estivas completas de madera cargadas con toneladas de mercancía, muchas veces aún envueltas en su plástico transparente original. Mientras los clientes caminaban por pasillos inusualmente anchos, empujando carritos gigantescos que requerían fuerza real para ser maniobrados, los montacargas amarillos cruzaban a su lado, emitiendo sus ruidosos pitidos de reversa. Era una coreografía industrial que fascinaba e intimidaba por igual. El mensaje tácito de la arquitectura del lugar era inconfundible. Aquí no venimos a pasear, aquí venimos a hacer negocios serios. El asombro continuaba al observar las góndolas. Para un país acostumbrado a comprar la bolsa de leche, la media libra de café o el frasco pequeño de mayonesa, la escala de los productos en Macro era casi intimidante. Los estantes estaban llenos de galones de aceite de 20 litros, costales de arroz de 50 kilos, bloques de queso del tamaño de una maleta de viaje, baldes gigantes de salsa de tomate y pacas de papel higiénico que parecían suficientes para abastecer a un edificio entero durante meses. Esta brutal eficiencia logística permitía algo que ningún competidor local podía igualar en ese momento: reducir los costos operativos al mínimo absoluto. Al no tener que desempacar miles de productos individuales, al no gastar un solo peso en decoración y al minimizar la cantidad de empleados en piso, Macro logró aplastar los precios del mercado mayorista tradicional. El gigante holandés había desembarcado con un éxito rotundo. Demostraron rápidamente que su modelo monumental podía funcionar en el trópico colombiano. Las cajas registradoras, largas y robustas, comenzaron a facturar cifras astronómicas, y los inmensos parqueaderos se llenaron de comerciantes cada madrugada. Sin embargo, toda esta abundancia hipertrofiada tenía una barrera de entrada muy clara. Esta nueva catedral del comercio no estaba abierta para cualquier transeúnte. Para poder cruzar sus puertas y disfrutar de esos precios, no bastaba con tener dinero en los bolsillos. Necesitabas una llave exclusiva, una llave que muy pronto se convertiría en el objeto de mayor deseo para todo dueño de negocio en el país, forjando el inicio de una era de exclusividad sin precedentes en la historia del retail colombiano. Para entender el verdadero poder y el impacto psicológico que Macro tuvo en la Colombia de finales de los 90 y principios de los 2000, no basta con mirar el tamaño de sus bodegas. Hay que fijarse en un pequeño trozo de plástico de color rojo. No podías simplemente caminar por la calle, ver el inmenso letrero azul y amarillo alzándose en el cielo bogotano o caleño, y decidir entrar por curiosidad a comprar una bolsa de leche o unos cereales. La entrada estaba celosamente custodiada. Había una regla inquebrantable, un muro invisible pero completamente impenetrable que separaba a Macro del resto del mundo retail. Si no tenías el pasaporte Macro, sencillamente no entrabas.
Y obtener este pasaporte no era un trámite para el ciudadano de a pie. Requería papeleo formal. Exigía presentar un NIT, número de identificación tributaria, un certificado actualizado de la Cámara de Comercio y la demostración física y legal de que eras un comerciante, el dueño de una tienda, el administrador de un restaurante o el representante de un hotel. Macro no estaba interesado en el ama de casa que buscaba los ingredientes para el almuerzo del domingo. Su negocio, su único y absoluto foco, era vender volumen industrial a quienes, a su vez, iban a revender o procesar esos productos. Esta estricta política creó un fenómeno sociológico fascinante en el comercio colombiano. La tarjeta de Macro se convirtió de la noche a la mañana en un símbolo de estatus. Tenerla en la billetera, asomando su borde rojo, significaba que eras un comerciante establecido, alguien que jugaba en las grandes ligas del abastecimiento formal. Los tenderos de barrio, históricamente acostumbrados al regateo informal, al barro y a las madrugadas caóticas en centrales de abastos como Corabastos o La Minorista, de repente se sentían parte de un club exclusivo. Era un ecosistema corporativo europeo que los trataba ya no como simples marchantes, sino como verdaderos socios comerciales. Para la familia común colombiana, Macro era una especie de misterio urbano. Al pasar en el bus o en el carro por la avenida Boyacá, en Bogotá, o por la autopista sur en Medellín, los niños pegaban la cara al vidrio, mirando esas cajas de concreto inmensas, y preguntaban qué había allí adentro. Los padres, con un tono de resignación y cierto asombro, respondían: allá solo pueden entrar los dueños de negocios, nosotros no. Esa exclusividad, esa prohibición tácita, alimentaba el mito del gigante holandés. Era el club privado del comercio puro y duro. La verdadera vida de Macro comenzaba mucho antes de que el sol iluminara las ciudades. A las 5:30 de la mañana, cuando las calles aún estaban envueltas en la niebla y el frío, los gigantescos parqueaderos de la cadena ya bullían de actividad. Camionetas Louvre, furgones Chevrolet y camiones Dodge de estacas formaban filas ordenadas. Los comerciantes bajaban con sus chaquetas gruesas, frotándose las manos por el sereno de la madrugada, y se dirigían a la entrada. Allí el ritual se repetía miles de veces. El guarda de seguridad saludaba, el comerciante mostraba orgulloso su plástico rojo, y las puertas automáticas se abrían dándoles la bienvenida a ese paraíso logístico. Adentro, no había familias paseando a sus hijos, ni parejas probando muestras de queso en pequeñas bandejas. El ambiente era de trabajo rudo, eficiente y acelerado. Los dueños de asaderos de pollos llenaban sus carros metálicos, inusualmente grandes y pesados, con cajas de aceite industrial. Los administradores de panaderías cargaban torres de bultos de harina y azúcar. Los tenderos calculaban mentalmente sus márgenes de ganancia mientras apilaban pacas de papel higiénico, cartones de cigarrillos y jabón en polvo por docenas. El sonido predominante no era música ambiental, sino el tintineo del metal de los carritos chocando y el pitido de los montacargas moviendo estivas en las alturas. Cuando el comerciante terminaba su recorrido, se enfrentaba a la línea de cajas. No eran registradoras de supermercado normales, eran estaciones de trabajo robustas, diseñadas para que la mercancía pesada se deslizara sin necesidad de levantarla. Las facturas que salían de las impresoras de matriz de punto eran largas como bufandas, detallando compras que fácilmente sumaban millones de pesos, el equivalente a lo que un empleado promedio ganaba en varios meses de trabajo. Luego venía el desafío físico de cargar todo en el vehículo, un esfuerzo colectivo bajo la luz amarilla de los faroles del parqueadero. Salir de Macro con el furgón lleno era sinónimo de que el negocio prosperaba. Durante casi 2 décadas, este modelo pareció invencible. El pasaporte dorado le garantizaba a Macro una clientela cautiva, inmensamente leal y, sobre todo, de un volumen de compra extraordinario. Facturaban cifras récord sin tener que invertir un solo peso en seducir al consumidor final. Sin embargo, en el mundo de los negocios, toda fortaleza inexpugnable alberga un punto ciego fatal. Al construir este muro de exclusividad tan alto, al blindarse detrás de su estricta política de solo comerciantes registrados, Macro se estaba aislando voluntariamente del 90% de la población colombiana.
Mientras los ejecutivos celebraban los márgenes de ganancia en sus oficinas, el mercado allá afuera estaba a punto de sufrir una metamorfosis. El consumidor colombiano estaba cambiando. Sus hábitos evolucionaban rápidamente y nuevas marcas locales comenzaban a observar con mucha atención ese inmenso territorio comercial que el gigante holandés había decidido, por voluntad propia, ignorar. Ese codiciado pedazo de plástico rojo, que había sido la llave maestra de su imperio, estaba destinado a convertirse lentamente en las rejas de su propia jaula. Con la llegada del nuevo milenio, Makro ya no era solo un experimento audaz, era una institución sólidamente arraigada en el tejido comercial de Colombia. Tras superar con éxito la prueba de fuego en Bogotá y Medellín, la junta directiva en los Países Bajos dio luz verde a una fase de expansión agresiva. El gigante holandés estaba listo para conquistar el resto del territorio nacional, llevando su imponente modelo de cash and carry a las regiones más dinámicas del país. Las inauguraciones se convirtieron en verdaderos hitos urbanos. En Cali, las inmensas bodegas se levantaron desafiando el calor del Valle del Cauca, atrayendo a miles de comerciantes del occidente del país que veían en Makro la oportunidad de saltarse a los intermediarios tradicionales. En Barranquilla, el formato se adaptó a la vibrante economía de la costa Caribe, donde el comercio fluye por las venas de la ciudad. Allí, los dueños de estaderos, restaurantes y tiendas de esquina hicieron largas filas para obtener el codiciado pasaporte Makro. Pronto, Bucaramanga y Pereira también vieron aparecer en sus horizontes industriales los inconfundibles tótems azules y amarillos. Para la primera década de los años 2000, las cifras que Makro Colombia reportaba a su casa matriz eran simplemente extraordinarias. La facturación crecía a un ritmo vertiginoso. El modelo operativo demostraba ser una máquina de hacer dinero perfectamente engrasada. Los costos de mantenimiento de las tiendas eran ínfimos en comparación con los supermercados tradicionales de cadena. No había que pagar ejércitos de impulsadoras. No se invertía en publicidad masiva en televisión para enamorar a las amas de casa, ni se gastaban fortunas en decoración de interiores. La belleza de Makro, desde el punto de vista corporativo, residía en su austeridad brutal. La mercancía llegaba en camiones directamente desde las fábricas. Los montacargas la subían a las estanterías en las mismas estivas de madera, y los clientes se encargaban del resto. Esta eficiencia superlativa generó un ambiente de absoluta euforia en las oficinas administrativas de la compañía. Se sentían invencibles, y hasta cierto punto tenían motivos para creerlo. Durante esos años de dominio absoluto, Makro no tenía un rival directo que pudiera igualar su músculo financiero, su capacidad de negociación con proveedores multinacionales o su sofisticada logística de inventarios. Eran los dueños indiscutibles del mercado B2B, business to business, en el sector retail colombiano. Los directivos caminaban por los pasillos de sus tiendas, viendo los inmensos carritos rebosantes de mercancía y sentían que habían descifrado el código definitivo del comercio mayorista en el trópico. Creían haber construido una fortaleza inexpugnable, protegida por muros de concreto, grandes volúmenes y el filtro de exclusividad que les garantizaba su tarjeta roja. Sin embargo, el éxito desmedido suele traer consigo un efecto secundario silencioso y peligroso: la soberbia corporativa. Mientras Makro celebraba su aparente invulnerabilidad, una falsa sensación de seguridad se apoderaba de la compañía. Al encerrarse detrás de su estricta política de solo comerciantes, la marca desarrolló un punto ciego monumental. Habían decidido, por voluntad propia, ignorar por completo las dinámicas del consumidor final, asumiendo que el abastecimiento de los negocios intermediarios era una fuente inagotable de ingresos que nunca cambiaría. Pero Colombia estaba cambiando. La economía del país comenzaba a estabilizarse, la clase media se estaba expandiendo y los hábitos de consumo de las familias colombianas evolucionaban rápidamente. Las ciudades se hacían más densas, el tráfico empeoraba y el tiempo se convertía en el recurso más valioso para los ciudadanos. Conducir hasta las afueras de la ciudad, en medio de la congestión vehicular de Bogotá o Medellín, para comprar pacas inmensas de productos, dejó de ser una aventura atractiva para quienes buscaban eficiencia. Dentro de las salas de juntas de Makro,
La postura era rígida y conservadora. Nosotros somos mayoristas, no detallistas. Era el mantra que se repetía ante cualquier sugerencia de flexibilizar el modelo. Si las amas de casa querían comprar una docena de huevos o un solo frasco de champú, que fueran a Carulla, al Éxito o a Pomona. Macro se aferraba con orgullo a su identidad corporativa original, convencidos de que su segmento de mercado era intocable. Creían firmemente que los dueños de negocios nunca los abandonarían porque simplemente no tenían a dónde más ir para conseguir esos precios. Esa arrogancia les impidió notar las sutiles pero profundas fallas tectónicas que se estaban gestando en el subsuelo del comercio colombiano. Mientras Macro dormía plácidamente sobre sus laureles europeos, sus rivales locales no estaban perdiendo el tiempo. Cadenas con un entendimiento mucho más agudo y terrenal de la idiosincrasia colombiana comenzaron a observar detenidamente las debilidades del gigante holandés. Marcas nacionales empezaron a cuestionar el dogma de Macro. ¿Por qué exigir un engorroso papeleo legal y un carnet exclusivo para vender al por mayor? ¿Qué pasaría si se combinara la venta de grandes volúmenes con electrodomésticos en un ambiente donde cualquier familia, sin importar si tenía un negocio formal o no, pudiera entrar libremente a comprar la despensa del mes? La respuesta a estas preguntas estaba a punto de desatar una de las guerras comerciales más feroces en la historia del país. La falsa seguridad de Macro estaba a punto de resquebrajarse. Su modelo, diseñado a la perfección para un mundo que estaba dejando de existir, pronto tendría que enfrentarse a competidores que no respetaban las reglas de caballería del comercio tradicional. El monopolio del volumen estaba por llegar a su fin, y el imperio que exigía un pasaporte para entrar, pronto descubriría que sus clientes estaban encontrando puertas mucho más anchas y abiertas en otros lugares. A principios de la década de los 2000, mientras Macro seguía exigiendo rigurosamente su plástico rojo en las puertas de sus inmensas fortalezas de concreto, el mercado minorista y mayorista colombiano comenzó a transformarse a sus espaldas. La rigidez del gigante holandés, basada en la creencia de que su modelo, cash and carry, era intocable, dejó un inmenso espacio vacío. Y en el comercio, los vacíos nunca permanecen desocupados por mucho tiempo. El primer y más contundente golpe a la hegemonía de Macro no vino de otra multinacional europea, sino de una fuerza profundamente local. Una empresa que entendía la idiosincrasia del consumidor colombiano a la perfección. El Grupo Corbeta, una potencia comercial nacional, había estado puliendo un formato que amenazaba directamente el corazón del negocio de Macro, Alcosto. Desde sus primeras tiendas, Alcosto planteó una filosofía comercial radicalmente opuesta a la frialdad industrial de los europeos. Su eslogan, hiperahorro siempre, era una promesa atractiva, pero su verdadera genialidad radicaba en una decisión estratégica devastadora para Macro. En Alcosto, las puertas estaban abiertas para todos. No había pasaportes, no había requisitos legales, no había guardias exigiendo el NIT de una empresa. Si un tendero quería comprar 50 pacas de arroz, era bienvenido. Si una madre de familia quería comprar una sola caja de cereales gigante, también lo era. Alcosto logró una fusión maestra que Macro consideraba imposible o indigna de su modelo. Combinó la venta de abarrotes al por mayor con un gigantesco y muy bien surtido departamento de electrodomésticos, tecnología y llantas. Entendieron que el dueño de la panadería que iba a comprar bultos de harina también podía antojarse de un televisor a cuotas para la sala de su casa. Introdujeron facilidades de pago, tarjetas de crédito propias y un ambiente que, aunque mantenía el formato de bodega grande, era infinitamente más cálido, ruidoso y familiar que el silencio logístico de Macro. De repente, los fines de semana en Alcosto se convirtieron en planes familiares. Las familias colombianas llenaban los pasillos, maravilladas con la posibilidad de comprar formatos gigantes que antes les estaban prohibidos. Para el comerciante pequeño y mediano, la decisión empezó a volverse obvia. ¿Por qué someterse al engorroso trámite de renovar un carnet corporativo en Macro cuando podía cruzar la calle, entrar libremente a bajo costo, conseguir precios competitivos en volumen y, de paso, comprar una lavadora a crédito sin que nadie le hiciera preguntas en la entrada? El pasaporte Macro
que durante años había sido exhibido con orgullo como un símbolo de estatus, comenzó a transformarse en la mente del consumidor. Ya no era una llave dorada que abría las puertas del paraíso mayorista. Se estaba convirtiendo rápidamente en una molestia, en un obstáculo burocrático que alejaba a la gente. Pero Alcosto no era el único frente de batalla que se estaba abriendo. Mientras el modelo híbrido de corbeta le robaba el volumen de los tenderos y de las familias numerosas, una nueva amenaza internacional aterrizó en Colombia para disputarle a Macro el concepto del club de compras. PriceSmart, la cadena estadounidense, ingresó al mercado colombiano con una propuesta que desestabilizó aún más al gigante holandés. Al igual que Macro, PriceSmart exigía una membresía para entrar. Sin embargo, la ejecución era diametralmente opuesta. Mientras la tarjeta de Macro te daba acceso a un ambiente frío, puramente industrial y centrado casi exclusivamente en insumos crudos para negocios, la membresía de PriceSmart te daba entrada a un mundo aspiracional. PriceSmart ofrecía productos importados exclusivos, panadería fresca, ropa, artículos para el hogar y una zona de comidas rápidas que rápidamente se volvió icónica. Ir a PriceSmart se sentía como un privilegio, una experiencia de compra premium a precios de bodega. Para los dueños de restaurantes de estrato medio alto, hoteles y empresas, el club estadounidense resultaba mucho más atractivo. El entorno industrial sin concesiones de Macro comenzó a verse anticuado, menos como un beneficio de exclusividad y más como un galpón de almacenamiento desprovisto de encanto. Simultáneamente, el comercio tradicional colombiano, que Macro había intentado reemplazar, también evolucionó. Las grandes centrales de abastos como Palo Quemao, Corabastos o La Minorista mejoraron sus redes de distribución. Las grandes marcas de consumo masivo, Nutresa, Alpina, Bavaria, fortalecieron sus flotas de entrega directa, llegando hasta la puerta del tendero de barrio. El comerciante ya no necesitaba madrugar, encender su camioneta y gastar gasolina para ir hasta las afueras de la ciudad a cargar mercancía pesada en los inmensos parqueaderos de Macro. Ahora, el camión del proveedor llegaba a su local con mejores precios y plazos de pago. Acorralados desde múltiples frentes, los indicadores internos de Macro comenzaron a emitir las primeras señales de alarma. El volumen de ventas por metro cuadrado, alguna vez la envidia del retail en Sudamérica, empezó a estancarse. Los inmensos parqueaderos, diseñados para albergar un ejército de furgones comerciales, empezaron a mostrar grandes espacios vacíos durante varias horas del día. Macro estaba atrapado en una jaula que ellos mismos habían construido. Estaban perdiendo a los tenderos frente a los distribuidores directos y al costo. Estaban perdiendo a los clientes corporativos frente a PriceSmart. Y, por sus propias reglas de hierro, tenían prohibido venderle a las familias colombianas que gastaban miles de millones de pesos diarios en los supermercados tradicionales de formato grande, como los hipermercados Éxito o Carrefour, que por esa época se expandían agresivamente por todo el país. El imperio mayorista estaba sangrando lentamente, pero la verdadera tormenta, el evento catastrófico que sacudiría los cimientos del retail en Colombia y pondría a Macro al borde del abismo, apenas se estaba gestando en pequeñas tiendas de barrio con locales de menos de 300 metros cuadrados. El gran gigante de 10.000 metros cuadrados estaba a punto de conocer el terror del formato pequeño. Si la amenaza de Alcosto y PriceSmart representaba una tormenta para el formato mayorista tradicional, lo que ocurrió a partir del año 2009 en Colombia fue un auténtico terremoto que reconfiguró por completo el mapa comercial del país. Para entender la magnitud de la crisis que estaba a punto de golpear las inmensas bodegas de Macro, hay que alejar la mirada de las grandes autopistas periféricas y enfocarla en el corazón mismo de las ciudades, los barrios. Todo comenzó de manera muy discreta en Antioquia, con la apertura de un pequeño local que no superaba los 300 metros cuadrados. No tenía parqueaderos gigantes, no invertía en publicidad, no ofrecía bolsas empacadas por amables cajeros y, sobre todo, no exigía ningún tipo de membresía para entrar. Era el nacimiento de tiendas D1, la punta de lanza del modelo Hard Discount o tiendas de descuento duro en Colombia. Poco tiempo después, el grupo portugués Jerónimo Martins aterrizaría con su marca Ara y más tarde se sumaría a Justo Bueno,
desatando una guerra de precios sin precedentes. La premisa del hard discount era brutalmente simple pero efectiva: ofrecer un surtido limitado de productos básicos, en su inmensa mayoría de marcas propias o desconocidas, a precios extremadamente bajos. Operaban en locales austeros, donde la mercancía también se exhibía en sus cajas de cartón originales para ahorrar costos de reposición. Irónicamente, era una versión miniaturizada y democratizada del concepto de eficiencia extrema que Makro había introducido años atrás, pero con una diferencia letal. Estos locales estaban a la vuelta de la esquina de las casas de los colombianos. Para Makro, que seguía operando bajo la creencia de que el tamaño y el volumen eran la única forma de garantizar precios bajos, la rápida expansión de estas pequeñas tiendas fue vista inicialmente con desdén. Desde las oficinas corporativas, un local de 200 metros cuadrados no parecía rival para una superestructura de 10.000 metros cuadrados. Ellos venden al detal, nosotros somos mayoristas. Seguía siendo la barrera psicológica que impedía ver el tsunami que se aproximaba. Pero el comportamiento del consumidor colombiano, siempre pragmático y sensible al bolsillo, dictó una sentencia muy diferente. Las familias de clase media y popular descubrieron que ya no necesitaban planear una expedición quincenal a los hipermercados, ni rogarle a un amigo que les prestara un pasaporte Makro para comprar al por mayor y ahorrar unos pesos. La economía del hogar cambió de raíz. Ya no era necesario comprar un frasco de mayonesa de tamaño industrial o apilar 30 rollos de papel higiénico en un rincón de la casa para sentir que el dinero rendía. Ahora, la madre de familia podía caminar 3 cuadras, comprar lo estrictamente necesario para la semana en el D1 o el ARA de su barrio y obtener un ahorro real en su factura final, sin sacrificios logísticos ni largas filas. Las manchas amarillas y naranjas de los avisos del hard discount comenzaron a esparcirse como tinta sobre el mapa de las principales ciudades y municipios de Colombia. Al estar en cada esquina, eliminaron el costo oculto más grande del modelo de Makro: el tiempo y el transporte. Para la década de 2010, el hábito de conducir grandes distancias para abastecerse comenzó a verse como una práctica del pasado, una reliquia ineficiente frente a la inmediatez del nuevo comercio de barrio. Si el cambio en el comportamiento de las familias hubiera sido el único efecto del hard discount, Makro quizás habría podido resistir el golpe refugiándose en su clientela corporativa, su famosa base de clientes institucionales. Sin embargo, el terremoto de las tiendas de descuento duro provocó una onda expansiva que golpeó directamente el núcleo, el corazón financiero del gigante holandés: el tendero de barrio y el pequeño comerciante. Históricamente, el tendero había sido el cliente más fiel de Makro. Era él quien madrugaba a llenar el furgón para surtir su negocio. Pero con la llegada de D1 y ARA a los barrios populares, la tienda de la esquina tradicional empezó a sufrir. Sus vecinos ya no le compraban el jabón, el aceite o la leche, porque el hard discount que habían abierto en la cuadra siguiente ofrecía esos mismos productos un 30% o 40% más baratos. Para poder sobrevivir y no cerrar sus puertas, los tenderos se vieron forzados a reducir drásticamente sus propios precios. Pero, ¿cómo bajar el precio de venta si su proveedor mayorista, Makro, mantenía una estructura de costos que ya no les permitía un margen de ganancia viable? La ironía comercial llegó a un punto trágico para la multinacional europea. Muchos dueños de negocios pequeños y administradores de panaderías descubrieron que les resultaba más económico cruzar la calle y comprar sus insumos en el D1 o en el ARA como clientes comunes, que realizar el viaje hasta Makro para comprar bultos gigantescos. El coloso de concreto empezó a sangrar. No fue un golpe de gracia fulminante, sino la muerte por 1000 cortes infligidos por miles de pequeñas tiendas de esquina. El impacto físico de esta pérdida de relevancia se hizo dolorosamente visible. Aquel panorama frenético de los años 90 y principios de los 2000, donde los gigantescos parqueaderos de Makro bullían de actividad desde la madrugada, comenzó a desvanecerse. Al transitar por la avenida Boyacá en Bogotá o por los corredores industriales de otras capitales, la imagen era inocultable. Vastas extensiones de asfalto demarcado, con líneas amarillas que permanecían escalofriantemente vacías durante los días de semana. En el interior de las tiendas,
Los pasillos inmensos, diseñados para el tráfico de carritos pesados y clientes apurados, ahora lucían silenciosos, casi fantasmales. Las imponentes estanterías industriales, cargadas de estivas de mercancía hasta el techo, parecían un eco desproporcionado de una época de abundancia que ya no resonaba con la realidad del país. El famoso pasaporte Macro, ese pedazo de plástico rojo que alguna vez fue un codiciado símbolo de estatus comercial, había perdido absolutamente todo su valor. Ya no era una llave dorada, era una barrera absurda en un país donde las puertas del comercio se habían abierto de par en par. La exclusividad se había convertido en aislamiento. En las salas de juntas, la negación inicial dio paso al pánico corporativo. Los números rojos no mentían y la caída en la participación de mercado era estrepitosa. Macro Colombia se enfrentaba a una encrucijada existencial de la que no habría retorno. O seguían aferrados con orgullo a su modelo europeo de solo mayoristas con membresía y se hundían lentamente en la irrelevancia, o traicionaban sus propios principios fundacionales y destruían la identidad que habían construido durante más de 2 décadas para intentar sobrevivir. El gigante estaba acorralado. La peor crisis de su historia acababa de comenzar. Para mediados de la década de 2010, Macro Colombia ya no era el titán que caminaba con paso firme sobre el asfalto industrial del país. Eran, más bien, un gigante herido que intentaba desesperadamente entender por qué el terreno bajo sus pies se había vuelto tan inestable. Los números rojos en los informes trimestrales no eran un simple bache financiero. Eran el síntoma evidente de una enfermedad crónica, una crisis de identidad sin precedentes. Dentro de las oficinas administrativas de la cadena, el ambiente había cambiado drásticamente. El optimismo que caracterizaba las juntas directivas durante la expansión agresiva de los 2000 fue reemplazado por un clima de tensión constante y sesiones de lluvia de ideas que a menudo terminaban en desacuerdos profundos. El problema era fundamental. ¿Quiénes eran realmente? ¿Eran todavía ese bastión inexpugnable del cash and carry europeo, el club privado de los comerciantes que no necesitaban seducir a nadie, o se estaban convirtiendo, por pura necesidad de supervivencia, en algo que siempre habían despreciado? ¿Un supermercado de gran formato para el consumidor final? La dirección se encontraba atrapada en un fuego cruzado. Por un lado, mantener la rigurosidad de la membresía les garantizaba fidelidad, pero a un costo que ya no podían pagar, un mercado cada vez más reducido. Por otro lado, abrir las puertas a todo el público, como lo hacía al costo, significaba traicionar la esencia de su modelo de negocio y perder la ventaja competitiva que ofrecía la venta por volúmenes industriales. La indecisión se convirtió en su peor enemiga. Mientras intentaban navegar este dilema, la marca fue perdiendo su norte. La publicidad, que antes apenas existía, empezó a ser inconsistente. A veces intentaban atraer al pequeño comerciante. Otras veces lanzaban campañas tímidas, dirigidas a familias, sin que ninguna de las dos estrategias lograra conectar realmente con el público colombiano. Esta desorientación se tradujo en una pérdida palpable de la mística de la marca. Macro ya no era el club secreto que fascinaba a los niños desde la ventana del carro. Para el colombiano promedio, la marca empezó a percibirse como un lugar lejano, frío y complicado. La burocracia del carnet, que antes se aceptaba como el precio de la exclusividad, pasó a verse como un síntoma de una empresa desconectada de la realidad. Mientras D1 y ARA crecían en cada barrio, democratizando el ahorro y la accesibilidad, Macro parecía un dinosaurio intentando moverse en un terreno donde la velocidad y la cercanía eran las nuevas leyes de la física comercial. El conflicto interno se agudizó cuando intentaron realizar cambios cosméticos que no resolvieron el problema de fondo. Introdujeron secciones de productos de consumo más pequeño, intentaron decorar un poco las bodegas para hacerlas parecer menos industriales, y ofrecieron promociones que se sentían desesperadas y poco alineadas con su imagen mayorista. Estos parches solo lograron confundir más a su base de clientes tradicional. Los tenderos de barrio, que antes veían en Macro a su aliado estratégico, empezaron a sentir que la cadena les daba la espalda para intentar atraer a clientes que no tenían la lealtad ni el volumen de compra que ellos aportaban históricamente.
Fue en este punto de la crisis donde el concepto de la falsa seguridad que habían construido durante décadas colapsó por completo. La junta directiva finalmente comprendió que la rigidez era su sentencia de muerte. El mercado colombiano ya no estaba dispuesto a adaptarse a las reglas de Macro. Macro era quien debía rendirse ante las nuevas reglas del mercado local o prepararse para el olvido. La identidad del héroe mayorista, que durante 20 años había sido su estandarte, se había convertido en un lastre. La crisis no era solo financiera, era una crisis de propósito. Se preguntaban si era posible transformar una catedral del comercio industrial, diseñada para estivas de toneladas, en un espacio donde una madre de familia pudiera comprar con comodidad sin sentirse fuera de lugar. Fue una etapa de autoevaluación dolorosa. Los ejecutivos entendieron que el pasaporte Macro ya no era una llave, sino una barrera que ellos mismos habían erigido frente a la prosperidad. El miedo a perder la esencia les había impedido ver que la esencia de un negocio es, ante todo, servir a su mercado. Y el mercado había dictado sentencia. La exclusividad ya no tenía valor en un mundo donde la conveniencia y la cercanía eran las nuevas divisas del retail. La transición de este periodo fue un campo de batalla psicológico para los empleados. Muchos de ellos, que habían crecido bajo la cultura corporativa de la eficiencia industrial y la restricción, veían con recelo cómo la marca intentaba transformarse en un supermercado más del montón. Esta desmoralización interna se filtraba hacia afuera. El servicio al cliente, que nunca fue el fuerte de la cadena, se volvió errático. La experiencia de compra era confusa. Los pasillos seguían siendo fríos y monumentales, pero el producto que se vendía ya no era solo para profesionales. Macro era un barco a la deriva, intentando cambiar de rumbo en medio de una tormenta de competencia feroz, y el tiempo se agotaba rápidamente. La etapa de la negación había terminado, el momento de la verdad, la ruptura definitiva con su pasado, estaba a punto de ocurrir. El momento de la verdad para Macro llegó envuelto en un silencio tenso, durante una de las reuniones de junta directiva más críticas de su historia en Colombia. Las proyecciones de ventas no mostraban ninguna luz de esperanza. La tendencia era una caída libre constante. Por un lado, la presión de los distribuidores directos y de al costo había drenado a su clientela tradicional de tenderos. Por otro, el éxito arrollador de los D1 y ARA había reconfigurado el mapa de consumo de los hogares, haciendo que ir hasta las afueras de la ciudad para comprar volúmenes industriales pareciera una actividad de otra era. Los ejecutivos holandeses, junto con la dirección local, se enfrentaron a una realidad que ya no podían ignorar. Su modelo, el famoso cash and carry puro, estaba agotado. La exclusividad, que durante 2 décadas fue su mayor fortaleza, se había transformado en un muro que los aislaba de la única fuente de crecimiento posible, el consumidor final, la familia colombiana promedio. Si no cambiaban, la desaparición no era una posibilidad, sino una certeza estadística. La decisión fue tomada en secreto, pero su implementación se sintió como una onda expansiva en toda la industria del retail. Macro iba a romper sus propias reglas. El histórico pasaporte, ese trozo de plástico rojo que los comerciantes mostraban con orgullo ante los guardias de seguridad, perdería su carácter obligatorio. Las puertas, por primera vez en más de 20 años, se abrirían de par en par para cualquier ciudadano. Este giro de 180 grados fue, en esencia, un acto de desesperación calculado. La empresa decidió lanzar una campaña masiva de rebranding, no solo visual, sino de concepto. Dejaron de presentarse únicamente como el proveedor de los tenderos para intentar posicionarse como el lugar donde todo el mundo puede comprar al por mayor. Empezaron a promocionar formatos de empaques más pequeños, introdujeron más productos de consumo cotidiano y, sobre todo, intentaron humanizar su imagen. Se acabaron los días en que el guardia de seguridad era la cara de la marca. Ahora, el objetivo era atraer a la madre de familia que buscaba el mejor precio para el mercado mensual. Para los empleados antiguos, aquellos que habían construido la cultura operativa de la eficiencia industrial y la restricción, este cambio se vivió como una traición. Vieron cómo los pasillos, diseñados originalmente para montacargas y pallets, empezaron a llenarse de familias que no estaban acostumbradas a navegar un entorno de bodega industrial.
Las quejas no se hicieron esperar. Es muy grande. No encuentro nada. La experiencia es muy fría. Macro intentó responder a esto con pequeñas adecuaciones, más señalética, mejores luces, música de fondo, pero la estructura seguía siendo una mole de concreto fría y gris. Sin embargo, la apertura al público general no fue una solución mágica. Fue más bien el inicio de una guerra abierta contra los verdaderos gigantes del supermercado en Colombia: Éxito, Jumbo y Carulla. Macro entró a competir en un terreno donde no tenían ventaja competitiva. Mientras que el Éxito ofrecía centros comerciales, programas de lealtad, tarjetas de crédito integradas y una experiencia de compra diseñada para el placer y la conveniencia, Macro seguía ofreciendo una bodega. La competencia fue feroz. Los supermercados tradicionales respondieron inmediatamente bajando precios en productos clave, haciendo sentir a Macro como un competidor invasor que intentaba entrar a un terreno que no le pertenecía. La estrategia de precios de mayorista para todos no fue suficiente para compensar la falta de comodidad y la ubicación periférica de las tiendas. Muchos clientes iban una vez, motivados por la curiosidad o por la promesa de ahorro, pero no regresaban. El costo del transporte hasta las afueras de la ciudad, sumado al esfuerzo de cargar pesados bultos sin la ayuda de un ambiente diseñado para la familia, terminaba borrando cualquier ahorro marginal que pudieran haber obtenido. La crisis de identidad se volvió aún más profunda. Ahora, Macro ya no era ni un mayorista respetado por los tenderos, ni un supermercado preferido por las familias. Estaban atrapados en una zona gris. Para sobrevivir a esta nueva realidad, la directiva comprendió que no bastaba con abrir las puertas. Necesitaban reducir su huella física. Los inmensos terrenos que rodeaban las bodegas, aquellos que antes albergaban flotas de camiones, comenzaron a verse como activos improductivos. Comenzaron entonces las operaciones de desinversión. Lotes que valían fortunas en las ciudades capitales fueron vendidos a constructoras para levantar edificios de apartamentos o centros comerciales pequeños. La estrategia era clara: hay que achicarse para no desaparecer. Macro comenzó a vender sus excesos para pagar las deudas que la expansión fallida y la pérdida de mercado habían generado. Esta etapa de romper las reglas fue el capítulo más triste de su historia. Ver a un gigante, que una vez fue el dueño absoluto del mercado mayorista, desmembrándose a sí mismo para mantenerse a flote, fue una lección dolorosa sobre la fragilidad del éxito comercial. La soberbia de haber creído que su modelo sería eterno les costó años de pérdidas, una marca debilitada y la pérdida de la lealtad de quienes fueron sus socios más importantes, los comerciantes de barrio. La verdadera pregunta que flotaba en el aire de las oficinas corporativas no era si sobrevivirían, sino qué parte de su esencia quedarían al final del proceso de optimización. Lo que estaba claro es que el Macro de 1995, aquel club exclusivo de las bodegas azules y amarillas, había muerto. Y lo que intentaban hacer en su lugar era un híbrido incierto que aún buscaba su espacio en un país que, finalmente, había aprendido a comprar de una manera mucho más ágil y cercana. Para Macro Colombia, el proceso de optimización no fue una elección estratégica basada en el crecimiento, sino una cirugía de emergencia para salvar el cuerpo del negocio. El modelo monumental de los años 90, esos inmensos terrenos en las periferias industriales, se había convertido en un lastre financiero insostenible. Mientras el costo de la tierra en Bogotá, Medellín y Cali se disparaba, mantener parqueaderos gigantes y bodegas de 10.000 metros cuadrados que lucían vacíos la mayor parte del tiempo era un suicidio económico. La gran transformación comenzó con el desmantelamiento físico de su presencia. La empresa inició un plan masivo de desinversión inmobiliaria. Los lotes que antes eran la envidia de cualquier cadena comercial empezaron a ser vendidos a constructores. En los sitios donde antes se descargaban toneladas de mercancía en la madrugada, empezaron a surgir complejos residenciales, torres de oficinas o centros comerciales de última generación. Para los empleados antiguos de Macro, ver cómo las excavadoras destruían las secciones de carga de sus tiendas era una imagen desoladora. Era el fin físico de una era. Pero la optimización no se detuvo en la venta de terrenos. La cadena comenzó a ejecutar lo que en la industria se llamó
el formato compacto. Macro entendió demasiado tarde que el futuro del retail en Colombia no estaba en la periferia, sino en la cercanía. Empezaron a probar formatos de tienda mucho más pequeños, ubicados dentro de zonas urbanas densamente pobladas. Estas nuevas tiendas, que apenas recordaban a las imponentes fortalezas de concreto del pasado, fueron el último intento de la cadena por mimetizarse con el nuevo consumidor colombiano. Sin embargo, este proceso fue extremadamente doloroso. Cerrar una tienda macro tradicional, especialmente en ciudades regionales donde la marca tenía una fuerte carga emocional, no fue solo un movimiento contable, fue un golpe para la comunidad comercial local. Dentro de estas nuevas tiendas compactas, el ambiente era radicalmente distinto. El enfoque ya no era el volumen industrial, sino la eficiencia operativa. Se redujo el personal al mínimo, se automatizaron procesos y se rediseñó el surtido. Se eliminaron categorías completas que no rotaban y se dio prioridad a los productos de alta frecuencia de compra. Fue en muchos sentidos una renuncia total a su ADN fundacional. Al intentar imitar la eficiencia de los modelos hard discount, como D1 o ARA, Macro perdió gran parte de su identidad técnica. Ya no eran los maestros del cash and carry. Ahora eran simplemente otro competidor más intentando ganar terreno en un mercado saturado de opciones. La optimización también llegó a la gestión de inventarios y la relación con los proveedores. Las condiciones de negociación, que antes eran leoninas a favor de Macro, se volvieron más flexibles. La cadena tuvo que sentarse a negociar con empresas que años atrás habían despreciado, buscando alianzas para mantenerse vigentes en las góndolas. Este periodo de optimización, que se extendió durante la crisis sanitaria de 2020, forzó a la compañía a digitalizarse a pasos agigantados. Si no podías ir a Macro, Macro tenía que llegar a tu puerta. La implementación de plataformas de e-commerce y servicios de entrega a domicilio para negocios fue quizás el mayor éxito dentro de toda esta fase de reestructuración. Sin embargo, el precio de esta gran optimización fue altísimo. La marca se volvió irreconocible para aquellos comerciantes que la hicieron grande en los 90. El Macro de esta etapa final era un ente híbrido, una empresa que sobrevivía reduciéndose, vendiendo sus activos históricos y adaptándose a un ritmo que nunca fue el suyo. A pesar de lograr estabilizar sus finanzas y frenar la hemorragia de efectivo, la pregunta que quedaba en el aire era si el esfuerzo de optimización había sido suficiente para recuperar su relevancia. Habían logrado salvar la empresa, pero el costo fue la pérdida de la supremacía. El gigante holandés que alguna vez dictó las reglas del juego en Colombia se había convertido en un jugador de nicho, una sombra de lo que fue, luchando por cada metro cuadrado de mercado en un país que ya no dependía de su existencia. El panorama de Macro Colombia hoy en día es el testimonio viviente de una marca que tuvo que amputar gran parte de sí misma para evitar la muerte total. Si entramos a una de sus tiendas actuales, la experiencia es un recordatorio constante de que los días de gloria, aquellos donde el plástico rojo era el pase de entrada a un club de élite industrial, han quedado enterrados en el archivo histórico de la empresa. La Macro moderna ya no es, bajo ninguna circunstancia, el gigante que dictaba las condiciones del mercado mayorista colombiano. Es más bien un sobreviviente que ha aprendido a caminar con una prótesis en un terreno que ya no le pertenece del todo. La transformación física es evidente para cualquiera que haya conocido las bodegas de los 90. Los techos, aunque siguen conservando esa arquitectura industrial, se sienten más bajos, más cargados de publicidad y señalética. La inmensidad de los pasillos, que antes inspiraba respeto por su capacidad de almacenamiento, ahora se percibe simplemente como una falta de calidez. El modelo de negocio se ha vuelto un híbrido forzado. Por un lado, mantienen los grandes volúmenes para atraer a los pequeños comerciantes que aún les guardan lealtad, esos tenderos que han sobrevivido a la guerra del hard discount. Por otro, han tenido que implementar secciones de caja única y productos de consumo diario que intentan, con poco éxito, competir con la conveniencia de los supermercados de barrio. La gran ironía es que Macro, al intentar ser todo para todos, ha terminado por no ser nada esencial para nadie. La lealtad, que antes era su activo más valioso, la de los comerciantes profesionales,
se ha fracturado porque la empresa ya no los prioriza como antes. A la vez, el consumidor familiar, aunque agradece la posibilidad de comprar al por mayor, sigue encontrando en el éxito en Olímpica o en las plataformas de e-commerce una experiencia de compra más humana, más rápida y a menudo más económica si se suma el costo de oportunidad del tiempo y el transporte. Hoy, la marca vive en una especie de limbo estratégico. Ya no sufren el pánico de los años críticos, pues han logrado estabilizar sus finanzas gracias a la reducción operativa, la venta de activos y la digitalización forzosa. Sin embargo, en el mundo del retail moderno, la supervivencia no equivale a la dominación. Han logrado mantenerse dentro del juego, pero han perdido el control sobre las reglas. Ya no son quienes marcan el paso, sino quienes reaccionan ante los movimientos de los demás. La empresa que alguna vez fue el símbolo de la modernización logística del país, hoy se ve obligada a cerrar tiendas menos rentables, a ajustar sus estructuras y a luchar contra la percepción generalizada de que son una marca del pasado, un nombre que sobrevive más por inercia y por la infraestructura que aún poseen, que por una propuesta de valor realmente disruptiva. Lo que queda de Makro es el esqueleto de un imperio que se negó a entender que su éxito dependía de la exclusividad y que al perderla debió pagar el precio más alto, el anonimato comercial. Para los antiguos empleados, caminar por los pasillos de una tienda actual debe ser una sensación agridulce. Ven los mismos racks, los mismos montacargas y los mismos pisos de cemento, pero el alma de la operación, esa coreografía frenética y orgullosa de la madrugada mayorista, ha desaparecido. La Makro de ahora es una marca que ha sobrevivido a la tormenta, pero que ha llegado a la orilla habiendo dejado atrás su identidad, su poder y, sobre todo, su propósito original. En el retail colombiano, haber sobrevivido es un logro financiero, pero haber dejado de dominar es una derrota cultural que, a estas alturas, parece definitiva. La historia de Makro en Colombia no es solo el relato de un modelo de negocio que, tras años de gloria, tuvo que desmoronarse para encontrar una forma de sobrevivir en un mercado que ya no reconocía sus reglas. Es, en el fondo, una lección sobre la soberbia corporativa. Durante 2 décadas, Makro creyó que su pasaporte dorado era una muralla inexpugnable, ignorando que, en el comercio, la exclusividad es un arma de doble filo que, si se usa mal, termina por convertir al negocio en una jaula. Cuando hoy pasamos frente a una de sus bodegas, vemos más que concreto y estanterías. Vemos el testimonio de una era donde el comercio colombiano se modernizaba a paso agigantado. Pero el mercado es un organismo vivo y despiadado. La llegada del hard discount, la digitalización y el cambio radical en el comportamiento de las familias colombianas no fueron ataques externos, sino el reflejo de un país que dejó de comprar como antes. Makro sobrevivió, sí, pero el costo de esa supervivencia fue la pérdida de su esencia. Aprender a adaptarse es la única ley que garantiza la permanencia. Pero Makro nos dejó una lección más profunda. Cuando un negocio olvida que su razón de ser es la conexión con la gente, y no solo el volumen de sus cajas, termina siendo, en el mejor de los casos, un sobreviviente. Y en el mundo del retail, sobrevivir no es, ni de lejos, dominar. La historia de Makro es el eco de una época donde ser un gigante bastaba para ser eterno. Una idea que, como el mismo mercado nos demostró, era simplemente una ilusión. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la memoria comercial de nuestro país. ¿Qué recuerdos tienes tú del Makro de antes? ¿Alguna vez tuviste el famoso pasaporte rojo o sentiste esa curiosidad al pasar por sus inmensas bodegas? Déjanos tu comentario aquí abajo. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para seguir explorando las historias que, aunque muchas veces invisibles, han moldeado nuestra forma de vivir y recordar. Nos vemos en el próximo documental.